Ayer empezamos la vía de las lectinas y hablamos de las más, y el MBL, hasta ahí nos quedamos, o vimos toda la vía. ¿Toda? Ok. Entonces iniciamos la vía alterna. La vía común, como sea, la estamos viendo en cada una de ellas, es lo mismo. Entonces vamos a analizar la vía alterna. Esta vía inicia con la hidratación de C3. Esto es incorporar la molécula de agua a la estructura de C3. Para esto, entonces, ponemos las dos cadenas polipeptídicas, su extremo carboxilo, su extremo amino, de la cadena alfa, su cadena beta, aquí sería su extremo carboxilo, invertido, su extremo amino, un puente disulfuro intercatenario, un puente disulfuro intracatenario, y en la cadena alfa, en esta, que es más grande esta, vamos a ponerla así, más o menos 175 kilodaltons, aquí anda por los 95 kilodaltons. Lo característico es en la cadena alfa, ahí es donde se va a generar la hidratación de C3. ¿Cómo es esto? Aquí yo tengo un enlace, un enlace tío. Entonces yo tengo aquí doble enlace y aquí, para tener la tetravalencia del carbono. Cuando el azufre participa en enlaces, la nomenclatura es usar la palabra tío, ¿sí? Por ejemplo, un éster, los ésteres de ácidos grasos que ustedes conocen, pues son así. Y la cadena hidrocarbonada. Aquí se une al glicerol y aquí a la cadena hidrocarbonada del ácido graso. Pero este es un enlace éster, el oxígeno está uniendo al ácido graso con el glicerol. ¿Sí? Ven que los ácidos grasos son ésteres, los triglicéridos, son ésteres de ácidos grasos. Bueno, este es un enlace éster, pero si yo le cambio el oxígeno y le pongo un azufre, esto se diría un tioéster. ¿Ok? Eso es química orgánica básica y bioquímica, pues. Conclusión, si yo voy a introducirle la molécula de agua, y esta es una reacción espontánea, por eso atentos, porque esta reacción es espontánea y puede producirnos procesos inflamatorios si no hay reguladores e inhibidores del sistema de complemento. A pesar de que ya algunos alergólogos aquí en Puebla y en México están tomando atención en las inmunodeficiencias congénitas, durante mucho tiempo eran ignoradas, ni se pensaba siquiera que existieran, y mucha patología no fue diagnosticada. Hoy en día los alergólogos se están ocupando ya de esto, y sobre todo por los estudios de genómica. A través de estos estudios uno puede determinar qué inmunodeficiencia trae una persona. ¿Sí? Una de ellas se podría explicar el acné, donde hay una deficiencia en el estallido respiratorio de los neutrófilos, ¿sí? Como mecanismo microbicida. Entonces, acné difícil de controlar. Entonces, ahí está la explicación. Bueno, lo que quiero remarcar es que en los reguladores o los inhibidores del sistema de complemento, si no están presentes, voy a tener procesos inflamatorios. E insisto, a veces nos vamos con lo aparente. Un paciente con una reacción alérgica
no solo es lo que tiene en la piel. Si nos ponemos a revisar las mucosas, están bien edematizadas. Por los diferentes órganos también hay proceso inflamatorio. Entonces hay que pensar no solo lo que veo, sino lo que está dentro también. Abusados en esas situaciones. Bueno, en este caso estamos analizando una reacción en la que es espontánea, pero afortunadamente por los inhibidores y reguladores del sistema de complemento, aun cuando se active, nada más por la hidratación se puede detener este proceso. ¿De acuerdo? Bueno, en realidad, ¿cómo me queda esto? Bueno, el agua como tal, la voy a poner con sus protones. Siempre les recuerdo que este es más electronegativo, por lo tanto los electrones siempre van a estar más cercanos al oxígeno. Y este tiene carga parcial de -2, este de 1 y este también de 1, ¿sí? De +1. Y este de -2. Este es delta. Entonces los electrones están más cercanos al oxígeno. Eso permite que estos reaccionen fácilmente con las moléculas, el agua como tal. Rompen este enlace, el enlace tío, la unión con el carbón, y entonces aquí se incorpora un hidrógeno. Y a este se le incorpora su OH. Por lo tanto me queda un grupo carboxilo. Es lo único que pasa. Se dan cuenta que se incorporó el OH y el protón. A eso se le llama hidratación de C3. ¿Estamos? Entonces ya solo voy a decir que esta reacción me da C3 hidratado. ¿Qué es esto? ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿No? No les vale. Ok, entonces ya entendiéndolo, ya comprendiéndolo, perdón, o explicándome, entonces ¿Sería que rompe específicamente el enlace tío? Sí, el carbón con el azufre. ¿Sí? El carbón con el azufre. ¿Qué sucede ahora? Ya tengo aquí mi C3 hidratado. En este participa un factor, un factor B, que es proteínas del complemento, pero de la vía alterna. Participa un factor B. Aquí el factor B es el que actúa como una enzima. Y el que se va a romper es el factor B. Como las proteínas de complemento, o sea, no se extrañen que tenga otro nombre porque fueron identificadas en otra vía y ya no les pusieron C1, C2, C3, C5, etc. Ya les dieron otro nombre. Y este factor B también tiene su cadena alfa y su cadena beta. Por lo tanto, cuando se vaya descomponiendo, si es la enzima, va a romper a este, ayudado por C3 hidratado. ¿Cuál es la finalidad? Romper a C3 para generar C3b y luego formar la macroenzima de esta vía. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? ¿El factor beta también es una enzima? ¿O? ¿El qué, perdón? ¿El factor B es una enzima? ¿O? Es un sustrato, es una proteína, ¿sí? Es un sustrato. Ok. Después de esto, también hay que mencionar que la properdina es otra proteína que participa en este sistema, en la vía alterna. Por eso esta vía la conocemos como vía alterna o de la properdina. La primera vía que se describió fue esta, la clásica, luego esta y al final la de los mananos o de las lectinas. La segunda, mananos, la que está en medio aquí, mananos o lectina es lo mismo, ¿sí? O manosa, la vía de la manosa. Bueno, entonces siguiendo esta vía ya nada más, esto, inicio con C3, se hidrata, tengo C3 hidratado,
participa el factor B y el factor D. Para que ustedes hagan una analogía con la vía clásica, como esta es la enzima, este es el equivalente a C1. Y el primer sustrato, que se está rompiendo en la vía alterna, es equivalente a C2. ¿De acuerdo? Solo por analogía. No participa en esto, solo es una analogía. Ahora bien, por lo tanto pongo a mi factor B, bueno, primero a mi enzima para que rompa, y el factor B. Como decimos que tiene su cadena alfa y su cadena beta, o A y B, como lo quieran poner, entonces aquí se desprende la parte B de B. Perdón, es cierto. La parte A de B. Y me queda C3 hidratado, pero con su bebé. ¿Sí? ¿Vale? La parte B de B. Ahora bien, el objetivo ya se empieza a formar estos compuestos con actividad enzimática. El propósito de este es romper a una molécula de C3, se libera C3A y entonces se forma C3B. Todo esto fue para que sea posible romper a C3 en A y en B. Algo importante que debemos considerar de las proteínas del complemento es que hemos dicho que son producidas en el hígado y están circulando en sangre, pero también tienen su efecto en las membranas celulares de nuestros tejidos o de los patógenos, hongos, parásitos, etc. ¿Sí? Por lo tanto, las proteínas del complemento podrían polimerizar en forma soluble, pero también se generan las condiciones para que se inserte, que es parte de lo que hemos visto. Los pasos son formar macroenzimas, formar proteínas altamente hidrofóbicas y generar la lisis. ¿De acuerdo? Son parte importante. Pero lo que quiero recalcar es que también las proteínas del complemento pueden polimerizar de manera soluble. Y eso se debe a que como hay reguladores, hay moléculas que van a bloquear la inserción del complemento a la membrana y evitar que nos destruyan los tejidos. Pues están polimerizados en circulación, pero no se están insertando en membranas. ¿Me explico eso? ¿Sí? Ok. Bueno, ya tengo a C3B. Por lo tanto, ahora... ¿De dónde salieron los C3? ¿Nos íbamos C3? Lo que sucede es que cuando estas reacciones ocurren en el plasma o en el espacio intersticial, pues no solo tienes una molécula de C3, tienes muchas en el solubles. ¿Sí? Entonces las reacciones químicas se van dando en los sistemas y hay disponibilidad ahorita de esta, se hidrató, ¿sí? Pero ya que se formó este compuesto puede reaccionar con otras de las que están disponibles y formar el C3B. También pues ya empieza la actividad enzimática. ¿Qué sucede ahora? Pero no sería, o sea, sí da C3, pero es C3 hidratado. No, porque ya esto ayudó a romper a este. La finalidad de esta molécula con actividad enzimática es romper a esta nada más. Ya no se incorpora como tal esto aquí, sino la finalidad fue romper a C3. ¿Sí? Para esto, aquí hace un momento pusimos la forma normal de C3 con sus puentes disulfuro intercatenarios e intracatenarios en alfa, pero aquí sí
con su enlace tiroéster. Entonces es diferente este que ya viene hidratado porque tiene modificado esto. Pero esto sirve para romper a un C3 que está en esta estructura. ¿Sí? Y ya quedarte solo. Esta es la cadena alfa y esta es la cadena beta. Por lo tanto, aquí diríamos que está rompiendo el enlace disulfuro intercatenario. Y ya solo te quedas con esto. Es diferente. Ya teniendo este, nuevamente otro factor B, otro factor D. Acuérdense, D es la enzima. Entonces, se libera la parte A de B y me queda C3B con su bebé. Hasta ahí. Al formarse esto, ya se le va a agregar la properdina. Esta actúa sobre la properdina, se incorpora la properdina a esto y me queda C3B con su bebé y la properdina ahí. Neumotecnias, bueno, acuérdense que es el papá de la properdina, para que se acuerden. ¿Sí? A veces digo cosas muy bobas, pero sirven para los que somos de lento aprendizaje. Me incluyo. ¿Sí? Esta ya es mi convertasa de C3. ¿Ok? Esa ya es mi convertasa de C3. De la vía alterna o de la properdina. Cada vía forma sus dos convertasas. Por lo tanto, ¿cuántas convertasas tenemos? ¿Cuántas convertasas tenemos? En todas las vías. 6. Sí, cada vía forma 2. ¿Cuántas convertasas en total? ¿Mande? 5. ¿Cuántas vías tenemos? Son 6, ¿no? Son 3 vías y si hay 2 por cada vía, pues son 6. Ok, ya esta convertasa rompe nuevamente a C3, a otra molécula cercana. Y entonces, fíjense lo que ocurre. Ya es la segunda, se libera C3A y es la segunda C3B que se incorpora. Lo correcto sería que yo tuviera C3B 2 veces, ¿no? Con su bebé y con su properdina. ¿Ok? Pero como hay muchas C3 disponibles, se pueden estar rompiendo y unirse infinidad de C3B. Por eso es que este lo van a encontrar con la N veces. Pueden incorporarse muchas C3B. ¿Sí? Puede haber 3, 5, 9, etc. Para ser propios ahorita en las reacciones van 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Abril? ¿Sí? Sé que esto es un poco tedioso, sobre todo para quien va a la clínica. No va a andar buscando electrones con el estetoscopio. Pero al final del camino son bases que pues, en el examen no les voy a preguntar tanto rebuscado, pero sí cosas generales. Las convertasas, el inhibidor, las vías, las funciones, las características generales. Eso sí, hay que saberlo. Mínimo cuando egresen de la carrera sepan que el complemento son proteínas. Porque es un mecanismo de defensa también del cerebro, el olvido. Algo que no se practica constantemente se olvida. ¿Sí? Si ustedes están lee y repasa, pues no se les va a olvidar. Pero imagínense que el cerebro nos trajera con todos los problemas de toda nuestra vida, pues terminamos locos. Olvidar también es sano, ¿sí? Pero bueno, no tanto olviden, ¿no? Ok, aquí. Ya tengo ahora esta, que es mi convertasa. Perdón.
¿Dónde ya quedó la properdina? Me faltó la properdina, ¿verdad? Convertasa, ajá. Ya está la properdina, convertasa de C3, ahora de C. Ajá, convertasa de C5 de la vía alterna o de la properdina. ¿Qué va a ocurrir con esta? Bueno, pues la finalidad es romper a C5 y generarme C5B, liberar C5A. Ya tengo la molécula altamente hidrofóbica. ¿De acuerdo? Si bien C3 es el inicio de la vía común, aquí, las convertasas para romper a C3 son diferentes. Las convertasas para romper a C5 son diferentes. Eso hay que notar. Y no es más que una serie de esquemas que estamos poniendo. Si nos metiéramos a ver cadenas polipeptídicas y grupos funcionales y reacciones químicas, pues ya es otro rollo. ¿Sí? Pero no es un curso de bioquímica del complemento. Simplemente es en comprender el sistema de complemento y esquematizado pues así. ¿De acuerdo? Entonces no estoy ni en lo profundo ni en lo superficial, simplemente es entenderlo. Ya ustedes saben que aquí se incorpora 6, 7 y tengo C5B, 6, 7. Y luego para aumentar el poro que se va a formar 8 y 9 N veces. Y ya tengo el complejo de ataque a la membrana, C5B, 6, 7, 8 y 9 N veces. Es el complejo de ataque a la membrana. Esto ya es un poro. Pero podemos encontrar estas proteínas en forma de poros circulantes o insertadas a la membrana celular. Si están insertadas, ocasiona lisis, aún a nuestras propias células. Por eso la importancia de los inhibidores y de los reguladores. Voy a ver si ya hace rato intenté mandarles dónde van los reguladores y los inhibidores, pero tengo algunas fallas aquí en la red. No sé si les llegó. Es alguien que me ayude a ver si les llega. No entiendo por qué pasó esto. Voy a ver qué está pasando aquí. No estoy viendo, quién sabe. A lo mejor no tengo lo suficiente señal. No lo quiere buscar y lo mandé yo. ¿Perdón? No lo quiere buscar aquí en la tableta y yo. No, mejor si me ayudan tomándole la foto A ver. y ya la comparten ustedes. Para estar trabajando en ella, ¿no? Para no escribir todas las reacciones. Entonces la foto sería esta. ¿Me hacen un favor? Ya la comparten en el grupo y ya voy a ver qué pasó. Bueno, antes de entrarle a los reguladores, ¿alguna pregunta de las vías? Ajá. El curso del cuadrito con alfa y Ajá. a partir de ahí puede hacer con actividad enzimática, ¿verdad? Todo es. Acuérdense que el proceso es formar macroenzimas, todas son enzimas. ¿Sí? Ya C5B ya no es una enzima como tal, ya es proteína hidrofóbica. ¿Sí? El sistema de complemento no actúa solo, puede participar en los procesos inflamatorios. Por lo tanto, considérenlo en los mismos fenómenos de inflamación. ¿Sí? Puede estar interaccionando. ¿Ya les llegó la imagen? Tengo que ver aquí qué pasa con mi celular. ¿Sí les llegó? ¿Sí? Ok. Bien. Hemos visto que tengo aquí mis 3 vías
C3, C5 y el complejo de ataque a la membrana. ¿De acuerdo? Tengo inhibidores y tengo reguladores. Veamos aquí. En la vía clásica inicio con C1. Quien va a bloquear R y S, que es la parte enzimática de C1, es el inhibidor de C1. Bueno, pongámoslo así. Este inhibidor de C1, más bien la deficiencia de él, me va a generar el angioedema hereditario. Ya les había platicado de esta enfermedad. El paciente nos refiere procesos inflamatorios o dolores en diferentes órganos que se van alternando y sin causa aparente. Dolores internos o equimosis, zonas de lesión en tejidos, en articulaciones también, pero son migratorios. No es que se vaya de un lado a otro, se dice migratorio cuando aparece en un lugar, luego aparece en otro y luego en otro. No es de que se vaya de aquí al otro lado, no. Pero lo que sucede es que el complemento se está activando constantemente y nos está lesionando células. Las está lisando y la ruptura de una célula pues me va a generar una respuesta inflamatoria localizada, ¿sí? En diferentes sitios. Pero insisto, una reacción alérgica, generalmente nos perdemos y vemos las reacciones en la piel, pero no pensamos que hay cambios en las mucosas, no pensamos que hay cambios en los órganos, ¿sí? Los abusados con esa forma de ver la enfermedad. Una cosa es que se esté expresando en la piel, pero la otra es que esto también me esté dañando mis tejidos. Entonces, abusados con entender a la enfermedad de manera integral, no porque esté en la piel ya está localizado en la piel, no, es uno de los efectos de la enfermedad en la piel, ¿de acuerdo? Es como en la peste negra, ¿no? La peste bubónica, donde una de las características eran los bubones, que no era otra cosa más que ganglios linfáticos inflamados en axila y en la ingle. Era lo característico, pero en realidad la bacteria estaba destruyendo todos los tejidos estaba destruyendo. Por eso la putrefacción de las extremidades y la imagen de la piel negra con necrosis en esa enfermedad. Entonces, abusados. Si el paciente refiere procesos inflamatorios en diferentes partes del cuerpo y ya descartamos infección, ya descartamos cáncer, también hay que pensar en deficiencia del inhibidor de C1, porque este me está regulando la vía clásica que se pudiera estar activando de manera exagerada. 2. Somos organismos diploides. Tenemos cromosoma materno y cromosoma paterno. Para ese caso del inhibidor se requieren los dos genes para que produzcan la suficiente cantidad de inhibidor de C1. Si alguno de ellos trae alterado el gen y solo tiene funcionando uno, va a expresar la enfermedad. Es tal el grado de esta condición que ya se produce como fármaco recombinante. En las farmacias especializadas ustedes pueden buscar el fármaco recombinante de inhibidor de C1, como lo que ya hemos dicho, la insulina, que es recombinante, o la hidropoyetina, la trombopoyetina, el factor 8 de la coagulación, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchísimos fármacos recombinantes y funcionan bien además, ¿sí?
funcionan bien. Como les he dicho, se mete el gen de esa proteína del humano en levaduras, se aísla de las levaduras y se purifica, y eso es lo que se ven, ¿sí? Como fármacos recombinantes. Bueno, pongo atención en este particularmente porque hasta fármacos ya tenemos. Hay otros inhibidores. Este es un inhibidor. Otro inhibidor es el factor I y la proteína unida a C4b. Tenemos aquí a C1 y luego vimos que C4 participa. Para eso ahorita les mandé la imagen para no estar repitiendo todo. Y vemos que nos queda C1 4b. 4b puede ser bloqueado, unido, fijado por la proteína C4b más el factor I. Este factor me bloquea junto con esta proteína. Esta proteína funciona como un cofactor. Ustedes saben que algunos metales son cofactores, ¿sí? Sí, okay. Y estos me va a bloquear la acción de C1,4B. Es otro inhibidor, pero no es el único sitio en el cual hay 4B. Si se acuerdan, después del complejo de manosa, también aquí está complejo de manosa y 4B. También me puede bloquear aquí. ¿Estamos? Lo mismo sucede, este factor I en la vía alterna, cuando tengo el C3 hidratado, me puede bloquear este factor I junto con el factor H. Vamos a checar, no me recuerdo ahorita con qué estructura particular es, pero sí participa ahí, ya cuando está con la parte B. Ya cuando tiene la parte B de B. También ahí inhibe este factor I. Los factores solamente son proteínas inhibidoras. Son proteínas inhibidoras, así es. Ya este es cofactor, ¿sí? Ayuda en la reacción enzimática. Bueno, hasta ahí son inhibidores. Pasemos a los reguladores. Los reguladores, uno de los principales, pues son las convertasas. ¿Sí? Ya sabemos que hay convertasa de C3 vía clásica, la pongo de este lado porque viene la clásica aquí. La pongo arriba de las lectinas porque viene aquí, ¿sí? Y la alterna aquí. El regulador es DAF, factor acelerador del decaimiento. Factor acelerador del decaimiento. ¿Qué quiere decir esto? Factor acelerador de la degradación de la convertasa. ¿Sí? Factor acelerador de la convertasa. Eso es lo que quiere decir decaimiento o degradación. Entonces acelera la degradación. Como verán, tenemos otros, como el factor de restricción homóloga. Si seguimos por aquí, C5, se le agrega 6, 7, tengo otro compuesto, se agrega 8 y 9. El factor de restricción homóloga bloquea a C8, regula a C8. Factor de restricción homóloga. A este, una proteína conocida como CD59. Tenemos también perdón, CD59 me bloquea al CAM, perdón, estoy aquí confundiendo. Dime, perdón. ¿Qué significa H? Factor de restricción homóloga en C8. Cuando yo tengo
enlace 5B, 6, 7, aquí actúan unas proteínas como es la clusterina o la vitronectina, también conocida la vitronectina como proteína S. Les recuerdo, las preguntas vienen enfocadas a funciones de complemento, características generales del complemento. Esas características que me refiero es formar macroenzimas, generar moléculas altamente hidrofóbicas y producir lisis. Lo general, vías de activación del complemento. También algo general es cómo se activa la vía clásica, la vía alterna y la vía de las lectinas. No me voy a, si quisiera reprobarlos me meto a fondo y les explico cosas, pero no voy a preguntarles cómo es el mecanismo de hidratación de la cadena alfa de C3. ¿Sí? O sea, lo explico porque pues es importante. Yo soy de las personas que si no entiendo las cosas a fondo, no se me queda. O sea, a mí no me convencen con que me digan, es que este fármaco baja la temperatura. Bueno, pues dime el mecanismo. Perdón, ¿por qué mecanismo? ¿Qué me bloquea? Receptores, mediador, no sé, el centro termorregulador, no sé. Pero a mí me convencen así, no me convencen superficial. Esa es la gran diferencia entre cómo se quieren formar, médicos empíricos o médicos científicos. Y cuando ustedes manejen la información a profundidad, integran, y cuando integran, son extraordinarios. Esa es mi filosofía de cómo hay que entender la medicina. Si ustedes solo van a aprender lo que les enseñan práctico, allá sus problemas. Y cuando venga una pandemia van a hacer lo que hizo la mayoría de los médicos, rebotar a los pacientes y empezar a dar lo que la mayoría da sin conocer. Si son médicos científicos van a empezar a razonar el agente etiológico, los síntomas que está presentando, la bioquímica del patógeno, y verán todo lo que hay de fármacos, pensarle y dar un tratamiento. Es ahí cuando alguien dice es que es brillante. No, solo están integrando conocimiento. Eso es lo único que están haciendo. Lo mismo les va a pasar con sus pacientes abusados. Por eso, cuando ustedes integran conocimiento, rompen paradigmas. Ya les dije, esterilizan productos con paraformaldehído, con glutaraldehído. Pues no, que no hacen caso, bueno, pues ya no es mi problema. Cuando sea director de un hospital, entonces sí, ¿no? Sí, o sea, uno hace las cosas en función de donde puede uno intervenir, pero ponerse a convencer a personas es difícil. Y los políticos generalmente no tienen el perfil. Bueno, dejemos la política en un lado. Ok, seguimos. Ya vimos los inhibidores, los reguladores. La parte final del sistema de complemento son las cininas. Entonces ya cerramos complemento y vemos estas que son mediadoras del dolor. Aparentemente uno diría, es que el dolor, ¿qué tiene que ver con la inmunología? También es un mecanismo de defensa. Imagínense un paciente con polineuropatía diabética, donde ante la falta de glucosa que entra a los tejidos por problemas de la insulina, entonces el organismo empieza a tomar lípidos, y uno de los que toma son los lípidos de la vaina de mielina. ¿Sí? Al quitarle la vaina de mielina, entonces la conducción del estímulo nervioso, al quitarle estas vainas de mielina, pues entonces la conducción va a ser continua, paso a pasito.
Los nervios desmielinizados, así es su conducción, muy lenta, porque es paso a pasito. Pero la vaina de mielina genera aislamiento y el cambio de potencia es saltatorio. Y por lo tanto la conducción es más rápida. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? Entonces, en el caso de la diabetes, se van degradando los lípidos, se van usando como fuente de energía, se desmielinizan, esa es la polineuropatía diabética, y por lo tanto no hay sensibilidad en las extremidades inferiores del paciente. Y al caminar fácilmente se mutila los dedos o se golpea, no se da cuenta. ¿Sí? Por eso es que estos pacientes cuando llegan con su úlcera le pueden poner el cloro directo y no le duele, no le pasa nada. No. Y le quitas la gangrena. Claro, no vas a llevar tu botella verdecita de cloro, ¿verdad? Mínimo la vas a llevar en un frasco que tenía agua inyectable, que tenga caché. No le vas a poder cobrar. ¿Pero se diluye el cloro o no? Lo debes diluir, pero en esos casos, cuando te llega oliendo a perro muerto, en serio, no, y no es ofensivo al paciente, es que así huele, está putrefacto. ¿Sí? Los familiares no quieren entrar a ver al paciente ni a llevarle la comida. Abren y el hedor es terrible, aunque tenga abiertas las ventanas, el hedor es terrible. Por eso se dice la expresión así, es que huele a perro muerto. Bueno, tú le haces la primera curación, tiene polineuropatía, ya no le duele. Tiene la infección, la gangrena, puede ser seca o gaseosa, porque algunos, como no les duele, se les momifica. La gangrena seca es una momificación. Entonces está todo seco en la extremidad, como no le duele, se le baja, se deja y se deja. Y luego quiere que llegue con toda la extremidad negra y dice, oiga doctor, ¿y se me va a recuperar mi pie? ¿Y usted me lo va a curar? Pues ya está muerto eso. Hay que advertirle en la curación que le puede caer este dedo y esto y esto y esto y esto. Hay que advertírselo, si no va a decir, tú me lo tomaste y te demanda por su dedo. No, hay que decírselo. Y le aplicas el cloro 24 horas, al otro día los familiares están felices. Doctor, ya no huele. Con gusto le llevan sus alimentos. Ustedes van a decir, esto es criminal, ¿no? No le duele. Cuando le empieza a doler, ya dale diluido y ya empiezas a hacer otra estrategia, que ya veremos con el neutrófilo la otra semana, ¿sí? Pero quitas la gangrena. Claro, ya tiene una osteomielitis, ya tiene anaerobios, ya es otra cosa. Si ya los anaerobios tiene placas ateromatosas y tiene anaerobios, pues hasta ves por la placa radiográfica el gas. ¿Sí? Entonces, en estos casos sí ya toman tu decisión que lo amputen. Ya no puedes hacer más. Ya ni lo cures, pues ya dile que esto es una bomba de tiempo. Si no se atiende, no se amputa, en una semana o 4 días se va a morir de septicemia y ya valió. Ese es el criterio médico que ustedes deben analizar. Pero si es una úlcera, que sí huele feo, tú le pones su cloro el primer día, le debridas, claro, no quieras que todo lo haga el cloro, le tienes que debridar todo el material necrótico, rojizo, ¿sí? Se le ven los tendones, tengo chorrocientas de fotos ahí de los pacientes, se ven tendones, etcétera, pero lo curas. Entonces, ahí viene la idea del paciente que quieres. Pero bueno, todo salió por la polineuropatía. El dolor es un mecanismo de defensa, abusados. Si no hay dolor, esto es otro ejemplo, apendicitis. ¿Sí? Llega el paciente con apendicitis, ya hicieron la exploración y cometen el error de darle analgésicos. Están enmascarando el cuadro.
Hay que hacer bien el diagnóstico. Laboratorio, exploración física. Y ya que hicieron todo eso, ahora sí, pues lo quirúrgico. Por mucho que les diga, oiga, es que no puedo caminar, tengo que ponerme la mano, es una deambulación claudicante. Y además el paciente se coloca aquí la mano en la fosa ilíaca derecha. Le da náusea, le da vómito, etc. Es un dolor que les está avisando. ¿Sí? No confundir con la isquemia intestinal que está dando la COVID, abusados. Están abriendo muchos pequeñitos y muchos adultos por la isquemia intestinal de la COVID, por los trombos. Eso, un médico el 1 de octubre, pobrecito, lo abrieron. Lo abrieron y ya todo anda ahí flaquito. Era COVID, no era apendicitis. Y luego se les complica. Son los problemas de las instituciones, que no hay una filosofía de excelencia. La diferencia es en lo privado, donde está la gente más preparada. Para que ustedes den consulta en el Ángeles, deben ser archirrecontra fregones y demostrar. Y así como lo demuestran, van a ganar. Pero tienen su especialidad, la subespecialidad y subespecialidad. Y son fregones en lo que hacen. Pero eso es garantía para el paciente. Lo cual debería ser, porque sí lo hay en las instituciones públicas. El problema con las públicas es suministro del abasto, pues. Que no hay esto, no hay el otro, no hay el otro. Es el problema del dinero en las instituciones públicas, ¿no? Entonces deben tener una percepción de la medicina, cómo ocurre en este sentido. Si alguno llega a ser director de algún lugar, como Richard, entonces, por favor, ponga atención a estas cosas. Generalmente llega gente neófita, nefasta, que evade los problemas, cierra la puerta, retarda las soluciones, no es resolutivo. A la gente resolutiva no nos quieren en los puestos de mando, porque enfrentamos directamente el problema y claro, generamos choques. Pero es la mejor manera de solucionar los problemas. Ya me tocó a mí hacer lo mío, ahora les va a tocar a ustedes. En puestos de mando sí hice cambios y sí puse en su lugar muchos procesos y afortunadamente quedaron plasmados en normatividad. Bueno, conclusión, el dolor es un mecanismo de defensa. Yo creo que aquí, y cierro ya el lunes, empiezo con neutrófilos y termino con neutrófilos y además empezamos inflamación. Entonces solo voy a ocupar la primera semana de diciembre para terminar con histocompatibilidad. Entonces jueves el examen, viernes la revisión a las 8 de la mañana, ¿sí? Así ya están libres de mí. Ya sabrán quién va a hacer el ordinario, que es el 2. El ordinario es para los que quieran aumentar calificación, ¿sí? Entonces, el extraordinario igual, hay que aumentarlo. Yo ya valoraré de cada uno su desempeño, sus asistencias. Aquí es donde me la cobro, porque si no llegaron diario, aun cuando yo piense que merecen el 10, pero si tienen muchas inasistencias y aunque sean muy buenos, no les subo calificación. Pero una gente que fue constante y tiene 9, y según mi percepción hay que apoyarlo, sí le pongo 10, pero es lo que ustedes dieron en el curso, más lo que los tengo evaluados, más sus calificaciones. Hay quien va a sacar 10 sin necesidad de que yo le ayude, qué bueno, claro, pero cuando yo ayudo entre comillas,